¿Qué tal, compañeros, compañeras, profesor? Mi nombre es Adrián Varela. En esta ocasión quiero presentarles la asignación a cargo del docente de la asignatura de cuidados del paciente crítico en medicina prehospitalaria. Espero que esta actividad cuente con los requerimientos necesarios para obtener la mejor puntuación. Pues vamos a ello. A modo de introducción y antes de comenzar a hablar acerca del monitoreo de la oximetría en el paciente crítico, debemos hablar primero sobre el estado de shock. El estado de shock puede definirse en una de las acepciones más generales como un estado de hipoperfusión tisular generalizada de múltiples orígenes, entendiendo que la perfusión va a ser la capacidad del organismo de poder transferir sangre desde el corazón hacia todos los tejidos, sangre eh, rica en oxígeno y nutritiva, pero no solamente eso, sino también la capacidad que tiene este aparato cardiovascular para poder remover los metabolitos secundarios o productos del metabolismo, como puede ser sustancias de desecho, por supuesto, como el CO2, pero también pueden remover hormonas, enzimas u otras sustancias, productos del metabolismo propio de cada tejido. Este estado de hipoperfusión puede producir un desequilibrio en la entrada y salida de oxígeno y dióxido de carbono entre el tejido y el vaso sanguíneo. Hay una desestabilización en la difusión de los gases y evidentemente este desequilibrio puede producir que el paciente se torne en un estado crítico debido a la deficiencia de oxígeno que hay en los tejidos. De forma que debemos comprender el estado de shock como una de las causas principales para que se presenten los pacientes en este estado crítico. El monitoreo de la oximetría es un método indirecto que se basa en medidas de oxigenación tisular, lo que nos va a ayudar a interpretar la relación entre el transporte y el consumo de oxígeno como una medida indirecta del flujo de la microcirculación. Existe un método que nos ayuda precisamente a medir ciertos parámetros. Es la espectroscopía de luz cercana al infrarrojo. Esta espectroscopía de luz cercana al infrarrojo va a ser una alternativa para la monitorización de la oximetría en pacientes. El principio biofísico de la tecnología de la espectroscopía de luz cercana al infrarrojo se fundamenta en tomar parámetros sobre la cantidad de luz cercana al infrarrojo que pueden absorber las moléculas de oxihemoglobina y desoxihemoglobina. Es por eso, bueno, entendemos que estas moléculas de hemoglobina oxigenada o desoxigenada, están contenidas en los glóbulos rojos, que van a ser estas células especializadas para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Puede haber hasta más de 280 millones de moléculas de hemoglobina en cada uno de estos glóbulos rojos, que van a tener esta función principal de captar en el centro del grupo hemo, ¿no? El centro que es un centro de hierro, un centro ferroso, van a tener esta capacidad de captar moléculas de oxígeno y también moléculas de CO2 para poderlas transferir a través de los tejidos, a través de un proceso de difusión por gradientes de concentración. Pero bueno, hay que entender que una vez que esta molécula de oxihemoglobina es cargada de hierro, hay una reconfiguración espacial que provee a la hemoglobina de una coloración característica, el color rojo característico, pero al perder este oxígeno, pues la coloración va a cambiar debido a una reconfiguración espacial tridimensional, de forma que cuando incide un haz luminoso en cada una de estas moléculas, habrá cierta variación sobre la absorción del espectro de luz cercano al infrarrojo que pueden absorber tanto la oxihemoglobina como la desoxihemoglobina. Entonces, los oxímetros van a consistir en un sensor que emite un haz de luz. Este haz de luz llega a los tejidos y además va a haber un sensor que capta la luz que regresa del tejido
hacia un procesador que va a analizar y nos va a proporcionar los parámetros de oxigenación y el contenido de la hemoglobina que está siendo analizado. Los resultados normales se van a mostrar como porcentajes en una pantalla. Los valores van a variar dependiendo sobre todo de la altitud y regularmente el parámetro de la oximetría se va a encontrar entre los 95 y el 100% de la saturación. Es muy importante para los técnicos superiores universitarios en urgencias médicas que utilicemos herramientas como esta, como coadyuvantes, para el poder orientar nuestro tren de pensamiento hacia solucionar problemas en la ventilación, problemas en la oxigenación del paciente y también ir dilucidando entre diferentes diagnósticos diferenciales. Por supuesto, al estar utilizando ciertos dispositivos eléctricos, debemos entender que algunos de ellos pueden llegar a fallar. Es por eso que tenemos que asociarlo a la clínica. Algunas complicaciones o cambios, variaciones que pueden tornar las lecturas en cifras incorrectas o ilegibles, van a ser los cambios en la profundidad. Nos referimos a la distancia que va a haber entre el sensor y el haz de luz. También debemos garantizar que la fuente de luz carezca de obstrucciones en su acceso al lecho capilar, por lo que debe retirarse cualquier barniz de uñas, idealmente. Debemos entender también que debido a que el equipo calcula la saturación de oxígeno en la hemoglobina, algunos problemas circulatorios podrían interferir en las lecturas correctas, así como la vasoconstricción secundaria a la hipotermia o una anemia por diferentes etiologías o una hemorragia significativa podrían alterar también la lectura de la oximetría. Un estado de shock profuso podría provocar alteraciones también en la lectura. También puede haber algunas sustancias, como lo son los cianatos o el monóxido de carbono, que desplazan al oxígeno del sitio de unión de la hemoglobina. Hay que entender que el CO2, el monóxido de carbono, no CO2, el monóxido de carbono tiene una mayor afinidad al grupo hemo, incluso mayor que el oxígeno. Y es muy importante que oxigenemos una persona que tengamos sospecha de intoxicación por monóxido de carbono o por inhalación de cianuro. Ahora, con respecto a la colocación del oxímetro de pulso, en la actualidad se puede colocar en los extremos de los dedos, en el lóbulo de la oreja, incluso en la punta de la nariz. Se puede colocar en pacientes pediátricos, incluso en pliegues de la espalda. Pero se deben tomar las medidas de aislamiento de sustancias corporales, por supuesto. Tenemos que explicarle también el procedimiento al paciente y seleccionar el dedo más limpio, con menor cantidad de esmalte, y una vez que lo hayamos seleccionado, hay que deslizar el oxímetro a través del dedo y debemos tener en cuenta todos estos cambios y variaciones de los cuales hemos hablado. Considerar que las lecturas pueden ser imprecisas o incluso inexistentes en pacientes con hipotermia, con extremidades frías, con uñas esmaltadas, con envenenamiento por monóxido de carbono. Debemos tomar un registro de cada una de las lecturas según el estado clínico del paciente, que puede ser entre 5 a 15 minutos. Es muy importante también pues comentar que debido a la pandemia causada por el virus de SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19, el uso de oxímetros de pulso no médicos han resultado en una herramienta muy útil para detectar casos tempranos de hipoxemia, con lo que podemos realizar medidas preventivas en caso de deterioro del paciente. Todos los TCU en urgencias médicas tenemos como deber el realizar una evaluación exhaustiva de los pacientes, sobre todo si se encuentran en un estado crítico. Hay que entender que las variaciones en la oximetría nos van a permitir dilucidar entre problemas médicos de distintas etiologías, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el COVID-19, como las neumonías, incluso problemas cardiovasculares o por intoxicación, como lo hemos comentado. Debemos también interpretar las manifestaciones clínicas del paciente, aunado a la monitorización de los signos vitales, para que podamos ir descartando diagnósticos diferenciales y proporcionar el tratamiento específico a la patología más probable. Con esto hemos hecho la revisión de la asignación a cargo de docente. Espero que esta actividad cuente con los requisitos necesarios para obtener la mejor puntuación. Un saludo afectuoso para todas y todos. Nos vemos pronto.